Había hablado antes de la pausa del caso Guayquis en la sombra. Y hablemos más bien de la visión distorsionada del gabinete sobre la situación de Nicanor Boluarte. Lo que dicen es pobrecito, pobrecito, él es el afectado, y esas son palabras del ministro de Salud, solo porque es hermano de la presidenta. Y el premier Adrián Sen va un poco más allá, y lo que ha dicho es que el objetivo final del Ministerio Público, de la Fiscalía, es vincular a la presidenta con una organización criminal y a partir de ahí promover su vacancia. Y todas estas afirmaciones se hacen como si el Ministerio Público no tuviera sólida evidencia en el caso Guayquis en la sombra, ¿no? En donde se acusa a su hermano de manipular designaciones políticas, exigiendo pagos y utilizando su influencia en las más altas instancias del poder para facilitar la inscripción de su partido político. En la organización criminal que lideraría Nicanor Boluarte, según el Ministerio Público, Jorge Chingay Salazar sería una pieza clave. Durante meses fue grabado entrando y saliendo del departamento de Nicanor Boluarte. De hecho, fue él, según esos registros en video, quien llevó al alcalde de Nanchoc, de Cajamarca, al departamento de Boluarte, y poco tiempo después de estas visitas, de estas reuniones, este alcalde, que dirige un distrito de apenas 1.400 habitantes, recibió una partida presupuestal de 20 millones de soles. La tesis fiscal asegura que los hermanos Jorge y Noriel Chingay manejaban la colocación de prefectos y subprefectos de acuerdo a los intereses de esta presunta organización criminal. Se les cobraba por colocarlos y los obligaban luego a cumplir una cuota de planillones firmados para poder inscribir el partido de Nicanor Boluarte. Hay otros ex amigos del entorno de los hermanos Boluarte, como Henry Shimabukuro, que dicen más, que dicen que estos hermanos Chingay primero se acercaron a Pedro Castillo y cuando cayó en desgracia, ¿no?, se acercaron y se asentaron en el entorno de Dina y Nicanor Boluarte, poniéndose a su disposición para así también ellos tener una cuota de poder. Desde la clandestinidad ha hablado Jorge Chingay con Lorena Ormeño. Sobre él pesa también una orden de prisión preventiva de 36 meses y él asegura que es la venganza del equipo de fiscales que investigan la corrupción en el poder, porque dice él que se negó a firmar un libreto que le habían entregado para que acuse a Nicanor Boluarte. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Lorena Ormeño. A la señora presidenta lo conozco en la segunda vuelta de la campaña, donde fui a apoyar voluntariamente con mi camioneta. Esta semana Diade recibió de un número desconocido este video. El autor, según la Fiscalía, es parte de la columna vertebral de lo que sería la organización criminal Los Guayquis en la sombra. Esta es, desde la clandestinidad, la versión de Jorge Chingay. Mi nombre es Jorge Chingay Salazar. Fiscalía me acusa de formar parte de una organización criminal y tráfico de influencias. Todo es mentira, son hechos creados por ese entonces DIVIAC, encabezados por ese coronel Harville Colchado y la ex fiscal Marita Barreto. Sentado en lo que parece una oficina, ¿acaso su propia oficina? Jorge Chingay Salazar desafía a la policía y la orden de captura en su contra, y es que es uno de los 5 prófugos de los llamados Guayquis en la sombra, cuyo cabecilla, según Fiscalía, sería el hermano de la jefa de Estado, a la que al parecer ninguna fuerza logra sacarla del subsuelo de la aceptación popular. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio, la indiferencia, allá ellos. Acá está el Perú construyendo patria. ¡Que vive el Perú! Pero nada puede maquillar las encuestas que revelan que un 97% de peruanos rechaza su gobierno, cifra que se repite entre los empresarios que plantó en CADE. Dina Boluarte arde en una hoguera de vanidades, pues al Rolex Gate esta semana se sumó una indagación del Congreso para descubrir si abandonó la presidencia para someterse a un rejuvenecimiento facial.
una arruga más en su expediente judicial que colmó la paciencia de algunos aliados políticos. Yo estoy pidiendo renuncia o vacancia. Esa señora no puede seguir gobernando el país. ¿Y por qué no puede seguir gobernando el país? Porque lo ha llevado a la deriva, porque está manejando en piloto automático y porque hay pruebas de corrupción. Además, recordemos que el señor Nicanor Boluarte está acusado por el tema de los huayquis en la sombra y de querer hacer un partido político a costa de los prefectos y subprefectos que iban sacando firmas para un partido político donde la señora pretendía en su locura reelegirse. Y sí, no es la vanidad el mayor problema de Dina Boluarte, sino la fuga de su hermano Nicanor, que lleva 10 días no habido, tras ordenarse su prisión preventiva por 36 meses, sindicado por Fiscalía como cabecilla de una presunta organización criminal para nombrar irregularmente a prefectos y subprefectos, previo pago de miles de soles, para formar su partido político, Ciudadanos por el Perú, y tomar el poder. Ella no hace nada sin su hermano. La señora no tenía ni la capacidad para armar un documento, un papel, para oralizar o dirigirse al público. Pediría a la Fiscalía y a la Policía que vayan y intervengan en el Palacio. Intervengan de la misma manera que intervinieron la residencia presidencial cuando fueron a buscar a la señorita Jennifer Paredes, ¿no? Podrían probar de repente en Palacio y lo encuentran por ahí escondidos en la falda de su hermana. Esta es una fotografía de una época que no volverá. Los días en que la hoy presidenta posaba alegremente con el empresario Henry Shimabukuro, que pagó comidas, viajes y el transporte de la mandataria en la segunda vuelta electoral. Tiempo después, él sería detenido y liberado, investigado como presunto asesor en la sombra de Pedro Castillo. Hoy es testigo de la Fiscalía del que sería el origen de los huayquis en la sombra. Desde la segunda vuelta de campaña entre Perú Libre y Fuerza Popular, su hermano Nicanor con el señor Víctor Torres ya hablaban para armar un partido político. Participaba también la señora Dina Boluarte, la señora Maritza Sánchez, la señora Marcela Saldarriaga. La señora Boluarte era parte de Perú Libre. ¿Por qué tendría que pensar en hacer un partido nuevo? Tener un partido político, un brazo político, le sirve mucho a un candidato que está a punto de ganar. Un partido propio. Según Shimabukuro, el objetivo de los Boluarte, con la complicidad de los otros prófugos que dice él conoció. Entre ellos, este hombre, Jorge Chingay Salazar, según Fiscalía, encargado de reclutar prefectos que además de pagar por los puestos, debían llenar los planillones con firmas para el partido. Esta semana, desde la clandestinidad, el empresario constructor asegura que conoció y apoyó a Dina Boluarte en la segunda vuelta, pero niega ser un corrupto. Al doctor Nicanor me presentó el señor Víctor Torres después de la segunda vuelta, porque él sabía que mi persona tenía un partido político. Y como se avecinaban las elecciones electorales, fui a invitarlo que fuera parte de mi partido político. Nos hemos reunido en algunas ocasiones para profundizar nuestro plan de gobierno. Nunca he reclutado personas con mi hermano, como dice la Fiscalía. ¿Cuál sería el afán de reclutar firmas para un partido político? Si yo tengo un partido político creado. En efecto, Jorge Chingay fundó en 2021 el Partido Demócrata Unido Perú. Según él, ofreció a Nicanor Boluarte una candidatura para el 2026. No supo, dice, de nuevos partidos o prefecturas, aunque su hermano Noriel, hoy también prófugo, fue nombrado prefecto de Cajamarca y ambos fueron grabados por meses con el hermano presidencial, a quien Jorge Chingay presentó al alcalde de Nanchoc, que luego recibió casi 20 millones de soles en obras para su distrito de 1.400 habitantes. Chingay afirma que los que cobraron son otros. Salió una nota periodística en un medio de comunicación regional de Cajamarca, donde se ve claramente que el ex subprefecto provincial, me refiero al aspirante hoy colaborador eficaz Gilmer Raúl Flores Fernández, quien obtenía dinero y enviaba a otros personajes. Entre las pruebas fehacientes aparece un voucher del ex subprefecto provincial de Cajamarca, Gilmer Raúl Flores Fernández, hacia el periodista Alberto Modesto Moreno Alfaro, vocero oficial del partido de los Boluarte. Ponen en evidencia que para ser los representantes políticos de la presidenta Dina Boluarte en cualquiera de las subprefecturas se tiene que pagar un cupo. Dicho monto oscila entre los
los 3.000 a 5.000 soles. Ja, ja, ja. ¿Cómo la ves? Le sacó 5.000 a cada supre de la provincia de Santa Cruz para que sigan jugando. La Fiscalía debería haber investigado estos hechos. Sin embargo, no lo hace. Según Jorge Chingay, solo buscaba una alianza política, aunque así no lo recuerda Henry Shimabukuro. Él llegó en la segunda vuelta, me lo presenta el señor Víctor Torres diciendo que él tenía un car wash, creo, por ATE, y que iba a apoyar con su camioneta o con su vehículo para trasladarlo a él, al mismo señor Víctor Torres, o a su hermano de la señora Dina Boluarte. No tenía conversación, no se acercaba, siempre a distancia lo veíamos, ¿no? Cuando cae el presidente Castillo, el señor Víctor Torres forma un equipo, porque la señora Dina Boluarte le da el poder absoluto en el IPD y a su hermano Nicanor le da Sedapal. Él era el que decidía ministros, viceministros, directores. Ellos son los que pusieron a todos los agentes a nivel nacional, lo que es la prefectura y subprefecturas, ¿no? ¿Cuál era el papel de los hermanos Chingay? Obviamente, ¿no? Creo que uno de sus hermanos ha sido perfecto, ¿no? Noriel. ¿De qué manera ha sido perfecto? ¿Por quién? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo propone? El perfecto es el operador indicado o el lobista indicado para articular con los alcaldes. Y los alcaldes tienen proyectos dormidos durante años. ¿Qué es lo que necesitan? Plata, ¿no? Para el Ministerio Público, los Chingay son mandos medios, operadores de la presunta organización criminal en Cajamarca, como hubo otros en otras provincias. Chingay se defiende apuntando en que en el extenso expediente fiscal no hay transferencias de dinero ni mensajes comprometedores, aunque el Ministerio Público consigna algunos depósitos a nombre de su hermano. Para él, un libreto armado. Agentes de inteligencia al mando del coronel Harvey Colchado buscaban supuestos colaboradores eficaces, con libretos desarrollados, con preguntas y respuestas. ¿De parte de quién? De parte del EFICOP. Que hablemos en contra del doctor Nicanor Boluarte y de la misma presidenta. Todo esto es un show mediático, porque querían ministerios. Delatar o terminar preso, según él, el mensaje. Y sobre esto interpuso esta denuncia por un supuesto reglaje de un miembro de la DIVIAC. Ocurrió en mayo de este año, una semana antes de la primera detención de los Huayquis. El caso fue archivado, según Chingay, en tiempo récord. Este no sería el primer caso de una persona que denuncia este tipo de actuaciones irregulares, pero el tema fundamental es con qué pruebas cuenta. Cualquiera puede señalar, digamos, de que ha sufrido presiones por parte de algún policía o por parte de la Fiscalía, pero lo más importante dentro de este tipo de denuncias son las evidencias. La Fiscalía ha logrado demostrar esta vinculación que existe entre Nicanor Boluarte y los demás integrantes de esta supuesta organización, el rol que ha jugado también el ex abogado Mateo Castañeda de tratar de encubrir o de archivar el caso en contra de Nicanor Boluarte, las dádivas que recibían por parte de algunos prefectos y subprefectos. Y bueno, le diría a Jorge que colabore con la justicia. La Fiscalía tiene mucho más prueba de lo que él pueda pensar, ¿no? Yo creo que sería bueno que él declare ya la verdad, qué es lo que está sucediendo en el entorno del grupo de Nicanor Boluarte y de Víctor Torres. Víctor Torres, que es primo de la señora Dina Boluarte, se ha sometido a la colaboración eficaz, mostrando pruebas contundentes para no ir detenido ni preso. Pero desde algún lugar, otro clandestino también clama justicia. En otro video entregado a los medios, Luis Ortiz Marreros, ex jefe de gobierno interior, encargado de nombrar a los subprefectos, negó todo y pone las manos al fuego por Nicanor Boluarte, como Chingay. El doctor Nicanor Boluarte, las veces que me ha reunido, he notado que es una persona muy correcta y honesta. Y me causa mucha extrañeza que estemos acusados de hechos falsos y creados por algo injusto. Es evidente que no solo insiste en su inocencia, sino que además blinda de algún modo al hermano de la presidenta. Pero el juez ordenaría la detención de Nicanor Boluarte por nada. Vamos a buscarlo en su casa a ver si logramos lo que la policía no consigue hasta ahora y preguntarle cuál es su vínculo con este hombre.
Como Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte se hizo humo. No pudieron capturarlo, aunque la policía vigilaba su casa, de donde salió sin ser visto para ponerse a buen recaudo, el término que para él aplican ministros y congresistas. En el momento que ya tiene orden de captura, en ese mismo momento debía haberse entregado el señor, porque hay que tener respeto a los poderes del Estado. No es que por ser hermano de la presidenta, ¡ay! Y el otro Cerrón por ser amigo de la presidenta, ¡ay! No hago caso y tengo que salvaguardar mi libertad. Hay un Cerrón en la mesa directiva. Esa es la representación nacional. Está a la derecha y está el señor Cerrón con un hermano prófugo también. Acá los hermanos son los que están haciendo y deshaciendo en el país. Dina Boluarte ha dejado a los abogados y su gabinete defender el derecho de su hermano a huir de un caso que llaman viciado. ¿Acaso enredada en sus constantes polémicas? ¿Acaso sin saber qué responder al 85% de peruanos que cree que blindará a Nicanor? No tengo ningún papel en ninguna organización criminal, menos soy parte de calificativos como los de Guayquis. Tristemente, este es solo uno más de la larga lista de juicios por corrupción que se ventilan en el Poder Judicial. Y tristemente también, él es uno más de una lista creciente de prófugos de la justicia.